Hola chicos, vamos a hacer este pequeño video con la finalidad de recordar algunos conceptos que estamos trabajando en álgebra, ¿ya? Lo primero es el concepto de reducción de términos semejantes a modo de recuerdo. Recuerden que nosotros dijimos que una expresión algebraica iba a ser aquella que reuniera términos algebraicos que contengan números y letras. Y estos números y letras van a estar separados por operaciones, puntualmente por sumas y restas. Por ejemplo, lo que hay acá es una expresión algebraica. 4x más 5y más 9x menos 3y más 2. Cuando nosotros hablamos de reducción de expresiones algebraicas, lo voy a colocar así como con un disminutivo para no estarlo escribiendo, nosotros estamos haciendo referencia al hecho de juntar los términos que son semejantes y hacer la operación correspondiente. Cuando hablamos de términos semejantes, estamos hablando de aquellos términos, es decir, aquel número y letra juntitos mediante una multiplicación. Recuerden que el puntito que va entre medio de la letra y el número no lo colocamos, en donde las letras coinciden. Por ejemplo, 4x es término semejante de 9x. Por lo tanto, yo puedo juntar estos dos términos y hacer la operación correspondiente. 4x más 9x me va a dar 13x. Fíjense bien, yo realicé una suma única y exclusivamente porque delante de ese 9x aparece un más. Ese signo es el que me dice qué operación voy a resolver, ¿ya? Sumamente relevante. Terminé con las X, ahora lo voy a hacer con las Y. Fíjense bien, tengo más 3Y, a ese más 3Y le voy a restar 3Y, más 5Y, perdón, le voy a restar 3Y. 5Y menos 3Y me da 2Y y un 2Y positivo. Por lo tanto, yo voy a, aparte de anotar el 2i, para que esto sea una expresión algebraica, debo hacer una operación que me ayude a juntar, a dejar representada esta unión entre las x y las y. En este caso, este signo va a ser un más. ¿Por qué? Porque el resultado 5i menos 3i me dio un valor positivo. Ya el próximo año vamos a ver situaciones donde van a dar resultados negativos y van a tener que colocar menos, pero por ahora más. Y fíjense bien, acá hay alguien que quedó solito, ese más 2. Dado que quedó solito y no lo vamos a ocupar, vamos a considerar que el más 2 va a quedar, ¿ya? Entonces fíjense bien, en este caso tomamos un término algebraico, una expresión algebraica muy larga, y aplicando la reducción de expresiones algebraicas mediante el hecho de unión de términos semejantes, establecimos que esta expresión tan larga era en realidad mucho más cortita. Acá está más simplificada. En donde yo tengo 1, 2, 3 términos para poder emplear, ¿ya? Ahora, esto es sumamente útil y hay algo que en clase también comentamos, que es el hecho de que a veces estas expresiones tienen valores y efectivamente vamos a ver que existe algo llamado valorización de expresiones algebraicas. Vamos a colocar el nombre. Valorización. Y esto se da cuando a mí, aparte de darme una expresión algebraica, me están dando valores que representan cada una de las letritas. Por ejemplo, yo podría decir que en una expresión A vale 2, B vale 3 y C vale 1. Supongamos, me están dando valores para estas letritas. A, todas las veces que me aparezcan A, en estos casos va a valer 2. Todas las veces que me aparezcan B, va a valer 3. Y todas las veces que aparezca C, va a valer 1. Por lo tanto, en estos casos en donde mis letras ahora tienen un valor, yo lo que voy a tener que generar es hacer el reemplazo de estos valores y el cálculo correspondiente. Fíjense bien, ¿qué tipo de ejercicios podemos ver en estos casos? Yo podría decir, ¿cuál es el valor de la siguiente expresión? Fíjense bien, aquí no vamos a reducir, no voy a hacer una suma entre letras, sino que lo que voy a hacer es asignar el valor a esta expresión que estoy teniendo. Fíjense bien, en este caso el C no lo voy a ocupar porque no aparece una C. Entonces es importante, tenemos que interpretar qué me dice esta expresión algebraica. Esta expresión me dice 5A, es decir, 5 veces A. Recuerden que cuando vimos lenguaje algebraico,
nosotros el 5a lo decíamos como el quíntuple, es decir, estamos multiplicando por 5. 5 veces a, es decir, 5 veces 2, le voy a sumar b, que es 3. Entonces hagamos el reemplazo. 5 por a, recuerden que hay un por que no lo colocamos, pero hay una multiplicación. Siempre que tengo un número delante de una letra, hay una multiplicación. 5 por a, ¿cuánto vale a? 2. Entonces 5 por 2 más b. ¿Cuánto vale b? 3. Ahora que yo me acuerdo de esta jerarquización de operaciones en donde a mí desde chiquitito me dicen, primero resuelve las multiplicaciones, las divisiones, después las sumas y las restas. Por lo tanto acá, lo primero que debo calcular es 5 por 2. Y luego a ese resultado le voy a sumar 3. Lo vamos a hacer. 5 por 2, 10. El 3 lo voy a conservar porque no lo ocupé. Y ahora voy a hacer 10 más 3, 13. Fíjense bien, chicos, cuando nosotros hablamos de valorización de una expresión algebraica, no estamos haciendo nada más que tomar un valor, reemplazarlo dentro de mi expresión y hacer el cálculo correspondiente. Estamos expandiendo un poquito esta generalización que hemos estado trabajando clase a clase, ¿ya? Veamos otro ejemplo. Voy a borrar esto y vamos a hacer un ejemplo ahora ocupando AC. Voy a decir 2b más 4a menos c. Fíjense bien. Esta es una expresión que tiene números, letras y operaciones que separan cada uno de estos términos con sumas y restas. Y cada una de estas letras tiene un valor. Entonces, paso 1. Voy a irlo haciendo paso por paso. Paso 1, reemplazo. ¿Y por cuánto reemplazo? Por el valor que me están dando. Fíjense bien aquí. Creo que se corrió un poquito. Ahí sí. Fíjense bien. Voy a reemplazar por estos valores. B vale 3, A vale 2, C vale 1. Entonces voy a reemplazar, recordando siempre que el número delante de la letra lo que está haciendo es multiplicar. Entonces esto es 2 por B, 2 por 3, más 4 por A, 4 por 2, menos C, que vale 1. 1. Voy a ir dejando el espacio acá en blanco para poder ir colocando los pasos. Ahora, ¿qué hago? Paso 2. Voy a calcular, pero voy a calcular realizando la jerarquización de operaciones. Es decir, voy a calcular primero las multiplicaciones que aquí aparecen. ¿Por qué? Porque a mí me dicen siempre que por jerarquización de operaciones siempre voy a calcular primero las multiplicaciones y luego voy a resolver las sumas asociadas. Es decir, en este caso voy a hacer el cálculo. 2 por 3, 6. El más lo voy a conservar, lo bajé. 4 por 2, 8. Y el menos 1, que no lo ocupé, lo conservé. Paso final, voy a volver a calcular. Fíjense bien, voy a repetir el paso 2, pero ahora voy a calcular lo que sea suma y resta. Y ahora es fácil. 6 más 8, 14, menos 1, 13. Es decir, esta expresión algebraica con estos valores que a mí me están dando corresponde, tiene un valor, por eso se llama valorización, tiene un valor de 13. ¿Ya? Veamos otro caso. Esto aparece de hecho en su cuaderno del estudiante, aparecen ejercicios bastante similares. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a mí me dicen, ¿sabes qué? Yo tengo un rectángulo cuyos lados, cuyas aristas opuestas tienen los siguientes valores. El ancho de aquí va a medir A y el alto de aquí, la altura, va a medir B. Y a mí me dicen, ¿sabes qué? A equivale a 3 centímetros. Quedó feo ese 3 centímetros. Y B equivale a 1 centímetro. Y me dicen, ocupando las nociones de valorización, me dicen, ¿cuál es el perímetro de este rectángulo? Perímetro. Entonces, recordemos primero, tal como lo habíamos hecho en ejercicios anteriores, el perímetro corresponde al contorno de mi figura, a los bordes, a la suma de los lados. Es decir, voy a tener que sumar este lado, más este, más este, más este. Fíjense bien, en esta figura, que es un rectángulo, mi perímetro va a ser A más B más A, porque recuerden que un perímetro, un rectángulo, sus lados, sus aristas opuestas tienen la misma longitud, por lo tanto, si esto mide A, el de acá también mide A. Más A, más lo mismo, si este mide B, el de acá también mide B. Fíjense bien, tengo que el perímetro va a ser A más B más A más B.
reemplacemos. Aquí estoy ocupando la valorización. A vale 3 centímetros. Voy a dejar el centímetro al final. Sabemos que al sumar todo esto nos tiene que dar el centímetro. B vale 1 centímetro. A vale 3 centímetros. B vale 1 centímetro. El resto es sumar. 3 más 1, 4. Más 3, 7. Más 1, 8. Es decir, el perímetro de esta figura va a ser 8 centímetros. Sin la necesidad de colocarme numeritos aquí, yo puedo calcular este perímetro única y exclusivamente porque a cada letrita que acá aparece le asignaron un valor, que es el que está acá. Entonces, sumamente importante, chicos, cada vez que ustedes quieran valorizar o cuando les pidan valorizar una expresión algebraica, ustedes deben tener la expresión y deben tener los valores. Un último ejemplo, fíjense bien, tengo la expresión, voy a colocar esta expresión, y me tienen que dar además valores. Yo voy a decir que x vale 2, y vale 3 y z vale 4. Con esta información yo puedo obtener el valor de esta expresión que representa algo. Y ahora sí puedo calcular el valor. Entonces, expresión valores, paso 1, reemplazo. 5x, 5 por 2, más 2y, 2 por y, por 3, más z, el z está solito, por lo tanto es un 4 solo. Recuerden siempre, chiquillos, siempre que hay un número delante de una letra, lo que estamos haciendo es multiplicando. Lo único que pasa es que en álgebra, cuando un número y una letra se juntan, o dos letras incluso se juntan, siempre se interpreta como que hay una multiplicación, sin la necesidad de que esté este signo, esta simbología. Ahora, una vez que reemplacé, hago los cálculos partiendo obviamente por las multiplicaciones. 5 por 2, 10, más 2 por 3, 6, más 4. Y ahora hago la suma. 10 más 6, 16, más 4, 20. Aquí está mi resultado. Es decir, siempre recuerden cuando nos pidan valorizar una expresión algebraica, lo que nos están pidiendo es dar un número asociado a esta expresión a partir de los valores que me están dando.